Hola, buenas tardes a todos amigos. Estamos ya en directo. Hemos tenido ahí un pequeñín problema con el tema de Telegram. Si no conseguimos hacerlo funcionar, no pasa nada, porque estamos probando esta nueva plataforma de streaming. Pero bueno, ya tenemos aquí a nuestro invitado, a Xavi Delgado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado, Plácido. Pues bueno, una nueva X-Talk con un tema que ha generado bastante interés, mucho interés, porque bueno, evidentemente el aprendizaje, el learning, Mm. la educación, el conocimiento es una de las bases del ser humano y evidentemente en todas las etapas, ¿no? Lo vamos a hablar, ¿no? Pero evidentemente es la garantía de creación de futuro y más al ritmo al que va todo el mundo digital y todo el mundo de la inteligencia artificial y de la tecnología. Y bueno, teníamos también muchas ganas, entonces, bueno, y además tenemos muchas ganas de hablar contigo. Sabes que en LinkedIn, si no lo seguís, podéis seguir a Sai porque es muy activo en redes sociales, todos los temas que toca. Y bueno, antes de hacer el programa ya habíamos tenido bastante contacto y debates y intercambio de comentarios y tenía muchas ganas de tenerlo y escuchar su opinión y su visión porque es alguien muy cañero y que nos gusta mucho esto en Xtalk, alguien que se moja de verdad y que dice cosas muy, muy, muy interesantes y para mí disruptivas y que va a hacernos reflexionar. El programa, bueno, lo primero de todo, si quieres, porque lo que haremos es que Xavi hará una presentación del tema, donde veremos vídeos, imágenes y reflexiones de este aprendizaje con el uso de inteligencia artificial, qué va a suponer o qué está suponiendo en el presente, pero en el futuro más cercano, es decir, no vamos a hablar de cosas de ciencia ficción, sino de cosas que podríamos aplicar ya porque nos estamos jugando el ser un país competitivo y tener un futuro pues halagüeño, porque si no nos subimos a esta ola de innovación puede ser que nos arrepintamos, no sé si Totalmente. para siempre, pero... Y entonces, bueno, una vez Xavi haga esta presentación, después tendremos ya pues un cierto debate y, bueno, un poco diferente a las otras X-Talk que íbamos al debate directamente, ¿no? Pero en este caso vamos a... Primero, preséntate, Xavi, comenta para Sí, quien no te conozca, quien no sepa quién eres, quien no te siga en redes, para quien te haya visto que diga, este Xavi, ¿quién es? Que va a hablar de un sí. tema tan interesante. ¿Quién eres? ¿A qué te Bueno, dedicas? pues ¿Cuáles son tus inquietudes? mira, yo soy docente apasionado por transmitir conocimiento y por dejar una huella indeleble pues, en la sociedad. Y al final, pues eso es lo que, como yo digo, ¿no? Separo entre el salario físico y el salario emocional. Al final, el hecho de poder tener ocasiones como esta para mí, pues me llena, ¿no? Igual que cuando publico algún post, ¿no? Decías, Plácido, pues que soy bastante hiperactivo en la publicación de posts en LinkedIn, pero es que realmente para mí lo vivo con pasión y el hecho de poder transmitir conocimiento pues me llena todavía aún más, ¿no? Entonces yo soy una persona que lleva pues más de 15 años en el mundo de la educación, tengo una visión de la educación 360, he estado en escuelas privadas, concertadas, públicas, he estado en todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato, y realmente pues mi know-how en el mundo educativo me permite tener esa autoridad para poder hablar de estos temas, ¿no? Lo que pasa Ujú. es que, pues recientemente, ¿no? Digo yo que era evangelista, ¿no? Pero ya no me considero evangelista, sino que me considero un pontífice en el sentido de quiero construir puentes entre la sociedad actual y todo el nuevo ecosistema tecnológico pues que todo el mundo ahora mismo está en boca de todos, ¿no? Que es desde la Web3, la blockchain, el metaverso y sus tecnologías asociadas, ¿no? Y realmente pienso que se necesita una rigurosidad, una objetividad y una sensatez para poder hablar de estos temas, porque realmente no me gusta digamos, el camino bueno, que ha tomado todo esto, ¿no? Y que yo creo que es necesario poner cada cosa en su sitio y precisamente de eso me encargo, de realmente crear ese puente de entendimiento, conocimiento y diálogo entre la sociedad de ahora, es decir, qué es como habitante de este mundo, a mí me va a solucionar este nuevo ecosistema tecnológico. A mí no me importa de si esto acaba siendo pues lo que todo el mundo tenemos en la cabeza o lo que hemos podido ver en el cine. O sea, a mí me interesa en qué me puede ayudar a mí ahora
a solucionar mis problemas de ahora. Y en eso estoy, en eso estoy. Ujú. Y ahí en la presentación, que si quieres Ujú, puedes compartir pantalla y empezar, haces una visión recorrido de noticias, temas. ujú. Veremos un vídeo que va a causar bastante sensación. A mí me la causó porque aunque lo conocía, la verdad es que no lo había visto el vídeo. Y bueno, repasaremos un poco ejemplos que das en ese sentido de cosas Ujú. que se están haciendo ya y Usos. también veremos de uso y también veremos qué se puede hacer a día de hoy, qué se está haciendo en España, en Europa, Ujú. qué problemas podemos encontrar, ¿sabes? Todo el tema de la normativa de prohibición de reconocimiento facial a nivel europeo que tiene locos a las Big Tech y, bueno, a muchos fabricantes y desarrolladores de soluciones tecnológicas, pero que no se sabe exactamente qué va a pasar ahí, pero evidentemente esa tecnología de reconocimiento facial y emocional y varias cosas que podamos imaginar es clave para el tipo de soluciones que se plantean o se están utilizando. Entonces, también sorprende, ¿no?, la regulación que se está haciendo. Veremos cómo el tema regulatorio a veces eh, no entiende el futuro por dónde va. Yo, esa es mi opinión, no lo sé, lo debatiremos, pero bueno, si quieres vamos a ver tu presentación. Ujú. Compártenos la Perfecto. pantalla y te dejamos. Yo Adelante. si, como siempre me suele costar estar callado, si tengo alguna pregunta o alguna puntualización, que no se molesten los usuarios, la iremos haciendo, pero luego el debate lo tendremos realmente después. Entonces te voy a dejar solo. Estupendo. Pues bueno, en esta presentación quería empezar con este vídeo que comentabas, Plácido, ¿no? Que es bastante sorprendente, ¿no? Para, bueno, ver un poco cómo en China están llevando un poco al extremo todo lo que supone la parte de inteligencia artificial aplicada en la educación. Como veis en este vídeo, no lo veremos todo, son 5 minutos, está en YouTube, es editado por Wall Street Journal. Y bueno, vemos aquí cómo los alumnos chinos están monitorizados y sobre todo para ver qué niño se distrae en clase, ¿no? Esto os paso, disculpad, ¿qué pasó ahora? El vídeo más para adelante y lo vemos más. Sí, aquí dejaremos el enlace para que Vale, lo vamos a entonces, poner. como veis, es un headset, ¿no? Y lo utilizan desde primera hora de la mañana cuando dedican un tiempo a la meditación. Y por lo tanto, esto lo que le ofrece al docente es, bueno, si estos alumnos suyos están atendiendo, no están atendiendo, pero lo más fuerte no es esto, sino que los padres reciben en el móvil una notificación de cuál es, bueno, pues el resultado no solo de los exámenes, sino también de su rendimiento dentro del aula. Entonces, bueno, lógicamente, pues yo creo que eso, ¿ves? Aquí bueno, en esta parte del vídeo no aparece, ¿no? Lo que reciben los padres, ¿no? Ujú, Y bueno, y en el fondo la cuestión es que los alumnos, ¿cómo lo han aceptado esto, no? Pues los ujú, alumnos que aparecen en este reportaje, pues dicen que al principio se sentían raros, que realmente alguno tenía la sensación de estar controlado, eh, pero bueno, que ahora ellos pues eso, ahora se sienten cómodos con esta herramienta y evidentemente ahora aquí ya aparecen muchos tipos de opiniones de personas que están absolutamente en contra de esta práctica, ¿no? ujú, Dejo aquí el vídeo y paso, vamos, estamos en un caso, podríamos decir, extremo, pero después tenemos pues el caso de esta señora que precisamente esta fotografía la colgó Plácido en un post de LinkedIn, ¿no? Una pedagoga que dice que los deberes son ilegales, los niños tienen derecho al juego y al tiempo libre, ¿no? Entonces, bueno, pasamos, como decía, ¿no? De una medición extrema a defender, como sucede en el caso de algunos centros catalanes, escolares catalanes, donde defienden un modelo en el que los alumnos, si les nace el hecho de leer, pues el profesor le enseña. Si no le nace, pues, oye, nada, que siga haciendo cualquier otra cosa, ¿no? O sea, veis que al final nos movemos entre dos polos, ¿no? Em,
la cuestión es que ahora mismo tenemos un problema con los estudiantes y es que la gran mayoría no entienden por qué estudian lo que estudian y eso les lleva a una gran desmotivación. Ah, evidentemente, aquí en España tenemos una visión muy industrializada de la educación, es decir, a un niño lo colocan con 6 años en una clase y le dicen, mira, ahora tienes un recorrido por delante que te va a llevar hasta los 17, 18 años y, bueno, pues que o bien puedes hacer una formación profesional, una carrera universitaria, pero bueno, es un recorrido donde pues el niño va o la niña va pasando de curso, ¿no? Y va quemando etapas, ¿no? Y al final pues uno se puede quedar como diciendo, bueno, ¿y qué, no? ¿Para qué sirve todo esto, no? Habrá gente que dirá, no, hombre, pues porque tienes que tener un conocimiento holístico de muchas cosas, pero al final ya os puedo asegurar que realmente esto no sirve para la motivación de los alumnos. Entonces, necesitamos que el sistema educativo dé una respuesta al paradigma, al cambio de paradigma social, económico, laboral, educativo en el que ahora mismo estamos inmersos, mucho la tecnología. Tenemos un problema en España, tenemos un problema y es que hay un 16% de abandono escolar, somos el país de la Unión Europea con una mayor tasa de abandono escolar y también tenemos un gran problema con el tanto por ciento del paro juvenil, concretamente un 37,1%, ¿no? La paradoja es que estamos delante de las generaciones más bien preparadas académicamente de la historia. Em, se necesita una solución, se necesita una solución, ¿no? Y una de las estrategias para precisamente ofrecer o revertir estas tasas es precisamente el uso de la inteligencia artificial. La pregunta que lanzo ¿es el modelo chino el que debemos utilizar? Bueno, vamos a ver esos casos de uso que se podría hacer de la inteligencia artificial. Bueno, concretamente, The Open University en Londres ya está llevando a cabo está utilizando una herramienta, una aplicación de inteligencia artificial que se llama OU Analyze. Bueno, y que lo que consiste esta herramienta es intentar predecir eh, si un alumno puede bajar en su rendimiento académico. De esta manera, es muy importante, siempre en la educación partimos de unos objetivos iniciales, ¿no? Y parece que esos objetivos son inamovibles. Y en el fondo, a lo largo de un curso, a una persona le pueden pasar muchísimas cosas. Y así como en un momento sacaba muy buenas notas, pues le puede pasar, pues yo qué sé, la muerte de su mascota y eso lo que le provoca es un descenso en ese rendimiento académico. Al final lo que persigue esta herramienta precisamente es prever ese posible descenso en el rendimiento académico y al final el poder hacer una intervención quirúrgica y urgente delante de esa, digamos, anomalía que presenta ese alumno, ¿no? Por lo tanto, imaginaros lo rápido que puede ser el hecho de que alguien vamos a decir, pierda ese rendimiento y lo pueda volver a recuperar de manera muy inmediata, siempre refrescando esos objetivos y adaptándolos a la persona, a su circunstancia. Luego, por ejemplo, también em, o sea, ¿es posible implantar una herramienta así en España? Yo tuve una reunión hace un tiempo con Miguel Molina Cosculluela, que es el CEO de la empresa Analyticus, y es que realmente en The Open University lo pueden hacer porque todos los docentes y todos los alumnos utilizan el LMS institucional de la universidad. Y os puedo asegurar, y que os lo digo con conocimiento de causa, que aquí los centros educativos tienen su LMS, pero que yo me he encontrado casos de docentes que no lo utilizan y alumnos que tampoco lo utilizan. Entonces, así es imposible poder medir pues de una manera muchísimo más concreta y analítica los resultados que van obteniendo los alumnos, porque al final ese gran obstáculo es precisamente que se utilice esta herramienta, porque es ahí donde quedan almacenados todos los datos, ¿no? Entonces, si realmente no hay una cultura o un esfuerzo por utilizar esa herramienta, pues claro, es imposible determinar unas analíticas objetivas. Ahora os digo una cosa. Mirad, en los centros educativos, yo que he sido profesor, se vende a los padres, no, sí que nosotros conocemos realmente a nuestros alumnos, el tutor
o la tutora, ¿no? Pues los conoce perfectamente, cuáles son sus potencialidades, cuáles son ahí donde cojean más, ¿no? Pero realmente al alumno no se le conoce porque un alumno es una persona y que una persona conocerla de manera integral es muy difícil. Únicamente a lo mejor puedes detectar pues, cosas como, por ejemplo, que ese alumno es mucho más movido que otro, es mucho más introvertido, el otro es más extrovertido, etcétera. Pero conocerlo de manera integral, ya os puedo asegurar que por mucho, y si hay alguien que me está escuchando que es padre y madre de algún hijo en edad escolar, os puedo decir que sí, que está muy bien las palabras, ¿no? De sí, yo conozco a su hijo y tal, pero os puedo asegurar que está bastante lejos de conocerlos de verdad. Entonces, os voy a proponer algo. ¿Por qué no imaginamos una aplicación basada en inteligencia artificial que permita acceder a un conocimiento profundo de cada estudiante? Imaginaros que se pudiera analizar 6 o más factores vinculados al éxito de los estudiantes, como por ejemplo la caracterización, la actitud, las competencias digitales, los estilos de aprendizaje, la personalidad y la mentalidad. Esta herramienta se podría utilizar en el momento en el que el tutor o la tutora desea realizar intervenciones y seguimiento personalizado de un alumno basado en prevenir riesgos. Además, este seguimiento sería posible hacerlo en tiempo real. Es decir, evitar situaciones en las que una persona, un alumno o una alumna se encamine desgraciadamente al abismo del abandono escolar. Eh, ¿No creéis que realmente es necesario un uso de la inteligencia artificial para prevenir esos riesgos? Yo estoy convencidísimo de que sí. Imaginaros lo que supondría para una universidad esta herramienta. Imagínate que tú como universidad puedes conocer e interactuar y personalizar los contactos de tus estudiantes basándose en sus necesidades. Por ejemplo, que esta herramienta te permita, por ejemplo, generar encuestas, assessments, NPS, sistemas de satisfacción y otras acciones, o lograr reducir la deserción temprana, los riesgos académicos, financieros y de servicio. Es decir, que la universidad no solo sea, si ya es complicado, ¿no? en un centro educativo, ¿no? Con 500 alumnos, conocerlos a todos de manera integral, pues imaginaros lo que supone en una universidad con 1.500, 2.000 o 2.500 alumnos, ¿no? O más. Entonces, imaginaros esta herramienta que permita precisamente el conocer más a tus alumnos, ¿no? Qué bueno sería, sinceramente. Eh, Imaginaros que a través de diferentes canales la universidad pudiera interactuar con todos sus estudiantes apoyándolos de manera personalizada con mensajes individualizados para mejorar su bienestar, su experiencia, su rendimiento académico y la retención. Sin duda, mediante esta aplicación de inteligencia artificial, la universidad podría conocer mejor a sus estudiantes, apoyándolos a través de esos mensajes personalizados, identificando las variables y características clave de los estudiantes para empujarlos a través de mensajes cortos, personalizados y atractivos de manera oportuna para maximizar el éxito de los estudiantes. No me vais a decir que no, que esto no es interesante. Es decir, la universidad se tiene que distinguir porque tiene que la universidad, todo el sistema educativo, tiene que dirigirse hacia una hiperpersonalización de la experiencia académica. Y esto únicamente no te lo puede permitir el uso de una aplicación de inteligencia artificial. Pero es que no es bueno esto. Es que no tenemos que hacer que los alumnos, tanto en las diferentes etapas educativas como en la educación superior, se sientan más, o sea, realmente que ven que se preocupan por ellos, ¿no? Y que realmente necesitan ese empujón, ¿no? Que decía antes para, pues en algún momento determinado donde sientas una pequeña debilidad, pues sepas que alguien está detrás ahí, aunque sea, pues, un tutor virtual, pero que sepas que al menos, oye, te sientes apoyado, ¿no? ¿Por qué es necesario? Porque necesitamos, como he dicho, un modelo educativo personalizado, iterativo y competencial. Porque, vamos a ver, las personas somos completamente diferentes, poseemos ritmos de aprendizaje distintos, estados madurativos de retención de contenido distintos y, por supuesto, talentos diversos. Por eso digo yo y abogo porque esa experiencia académica sea lo más hiperpersonalizada posible. Y realmente es la inteligencia artificial la que nos va a permitir eso y el bien que le van a hacer a todas las nuevas generaciones
tanto de los que ahora mismo pues ya están en una educación superior como los que vienen ahora de la generación alfa. Vamos a ver. Importante. Yo cuando los niños y las niñas, bueno, los adolescentes en este caso, ¿no? Cuando se reincorporaron a los centros educativos después de la pandemia, los directores nos dijeron que nada de dar materia, es decir, que lo que teníamos que hacer es preocuparnos por su estado emocional. Sabemos que el confinamiento ha empeorado la salud mental de nuestros jóvenes. Y entonces, pues se nos dijo, ¿no? Tenemos que atenderlos, tenemos que ver cómo lo han pasado, si lo han pasado pues bien, por ejemplo, también, ¿no? Probablemente habrían perdido algún ser querido, quizás víctima de la COVID, y por tanto no se podía dar en absoluto nada de materia. Bueno, pues al principio se hizo bien, pero estamos hablando prácticamente del mes de junio. Cuando llegó el mes de septiembre, se olvidó completamente la importancia que tiene tratar la educación emocional de los alumnos y ya se empezó con el machaque a base de libro, libro, libro y libro. Entonces yo me pregunto, esa persona, ese adolescente o ese niño, esa niña, ¿qué ha pasado? ¿Que en julio y en agosto ya se le ha pasado todo? Es que no debemos seguir cultivando esa educación emocional, preguntarle realmente qué les pasa a los alumnos, si están bien, si no están bien. Eso es lo que yo me refiero a un modelo de hiperpersonalización de la educación, ¿no? Fijaros que los colegios, desgraciadamente, utilizan muy pocos recursos para el departamento psicopedagógico. Un departamento psicopedagógico, pues más o menos, pues está formado por unas 2, 3 personas. Yo no he visto centros que tuvieran un equipo psicopedagógico, pues con un número más alto de profesionales. Pero si nos ponemos en un colegio con, vamos a decir, vamos a ponerlo un colegio pequeño, 500 alumnos, ¿no? El equipo psicopedagógico es imposible que pueda atender a esos 500 alumnos porque no llegan. Entonces, fijaros que la detección, yo por ejemplo que sé que de los alumnos únicamente se habla cuando hay las juntas de evaluación y vosotros, bueno, sabéis que el sistema educativo se rige por semestre, cuatrimestre, trimestre. Al final únicamente se habla de ese alumno cuando se reúne la junta de evaluación. Y entonces es cuando, oye, pues ¿habéis detectado que fulanito o fulanita ha bajado, se la ve más distraída o se le ve pues más compungido? Ah, sí, sí, pues oye, yo creo que tendríamos que avisar al equipo psicopedagógico que se lo miraran. A mí me gusta la expresión esta, ¿no? Que se lo miraran, ¿no? O que se lo miren, ¿no? Y es que al final probablemente estamos haciendo tarde, porque desde que algo le pasó a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, hasta que se reúne la junta de evaluación, puede ser que lleguemos tarde a intentar paliar esa anomalía que le ha podido suceder y que se ha trasladado en su rendimiento académico. Vuelvo a decir, fracaso escolar, fracaso, ¿eh? No abandono, que el abandono también, pero fracaso escolar. Un 13,3% de personas entre 18 y 24 años no han completado la segunda etapa de educación secundaria, es decir, por tanto, no tienen la ESO. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica acceso a trabajos mal remunerados, temporales y generalmente con unas condiciones que impiden a esas personas acogerse a las prestaciones por desempleo y, por lo que supone eso, de una falta de independencia económica, una incapacidad de emancipación y un descenso abrupto de la natalidad. No nos quejamos que en España la natalidad ha descendido, pero es que en digamos, en este sector de personas que no acaban la educación secundaria, pues todavía se encuentran con muchos más obstáculos que van a ir arrastrando a lo largo de su vida, ¿no? Atención, importante, el e-learning. El e-learning en España tenemos un 62% de abandono de estudios online frente al 27% de estudios presenciales. Evidentemente, hay un fracaso del e-learning, porque si no, no habría esa tasa tan alta, ¿no? Y precisamente es porque falta esa hiperpersonalización de la experiencia educativa. Y la falta de estímulo hace que los propios estudiantes pues se desanimen y pues realmente no lleguen a conseguir esos objetivos iniciales que se habían marcado y que seguramente eran muy lícitos y muy bonitos, ¿no? Pero es una lástima, ¿no? El realmente el que alguien se vea o que vea que fracasa
en ese propósito por culpa precisamente de una obligación que yo creo que tendría que estar presente en estas plataformas de e-learning. ¿Cómo lo solucionamos? Pues imaginaros una aplicación de inteligencia artificial que permita que los alumnos puedan recibir apoyo psicopedagógico a través de empujones, lo digo entre comillas, ¿no? O sea, empujones en el sentido de soporte y mensajes concisos para garantizar su participación y su bienestar. Esta aplicación constaría de 2 agentes de inteligencia artificial, un terapeuta de aprendizaje y un asistente de organización. ¿Qué haría el terapeuta de aprendizaje? Bueno, pues la inteligencia artificial recopilaría información de diferentes fuentes para brindar una visión 360 del estudiante mediante la evaluación de atributos como funciones ejecutivas, habilidades sociales, indicadores emocionales y logros. ¿Cuál sería la función del asistente organizacional? Se encargaría de brindar apoyo académico, administrativo y personalizado a los estudiantes. Ayudaría a los estudiantes a organizarse y a cumplir con los plazos. Tanto el terapeuta virtual como el asistente organizacional se pueden comunicar con los estudiantes a través de mensajes que buscan guiar el comportamiento, incentivando la autoconciencia y los comportamientos proactivos. No me digáis que esto realmente no va a ser útil para todos estos nuevos, este nuevo perfil de estudiante. ¿Qué es que ha cambiado? Que realmente yo veo en las aulas esa necesidad que tienen los alumnos de que se les atienda de una manera completamente diferente. Y no me sirve el que me digan es que hay pocos recursos, porque realmente una aplicación así de inteligencia artificial, de la que estoy ahora hablando, pues realmente no creo que vaya a descapitalizar ni mucho menos a un centro educativo. Y bueno, también deciros que existe la Fundae, que realmente pues, ofrece fondos a los centros escolares pues, para implementar pues, toda esta transformación digital que se pretende desde las instituciones gubernamentales. Esta misma aplicación de que os estaba comentando genera una serie de mensajes que recomendarán actividades que ayuden a los estudiantes a fortalecer sus habilidades en diversas áreas a partir de un análisis en profundidad de la personalidad. Es decir, el que tengan una herramienta que les vayan encaminando hacia ese tipo de estudio que al final yo os puedo asegurar que hay muchas familias con adolescentes de cuarto de la ESO que realmente padecen mucho, sufren mucho porque realmente sus hijos hoy día no saben qué quieren ser, no lo saben y tienen que elegir. Y por lo tanto, imaginaros qué bien que esta herramienta les fuera guiando paulatinamente en su trayectoria académica. Atención, la educación emocional es una necesidad. Nosotros, digo que nosotros somos nuestras decisiones, pero también nuestras emociones y por lo tanto las emociones realmente necesitan ser tratadas en el aula. Entonces, imaginaros que se pudiera hacer diariamente un seguimiento de la salud emocional de los alumnos dentro del aula y que realmente si viéramos algún caso de alguien que presentara algún tipo de anomalía, un niño que está mucho más triste, en una tristeza que se perdura en el tiempo, ¿no? Que realmente pudiéramos como digo, ¿no? Actuar de manera quirúrgica, ¿no? Y de manera urgente, ¿no? Bien, no voy a volver a repetir lo que aparece aquí, pero es que al final los niños, o las niñas o los adolescentes, cuando se detecta un problema, es pues al cabo de 3 meses cuando se hace la junta de evaluación, pero es que a lo mejor ese chico, esa chica, ese niño, esa niña ya lleva arrastrando ese problema durante bastante más tiempo, ¿no? Y al final me da mucha lástima que se llegue tarde cuando se podría atajar con mucha más solución, mucho más rápida, ¿no? Yo la pregunta que hago y lanzo en la comunidad educativa es ¿por qué todavía seguimos rigiéndonos por esa periodización de trimestre, cuatrimestre, semestre? Ahora os voy a proponer una manera nueva de evaluar, ¿no? Bueno, centrándonos de nuevo con el tema este de medir el estado emocional de los alumnos, bueno, pues concretamente frente a un cambio sustancial en ese estado emocional del alumno, la herramienta reflejaría una medición anómala que sería vista y analizada por el equipo psicopedagógico. Esta información considero que no tiene que, evidentemente, estar pues en manos de un tutor o en manos de una dirección, no tiene que estar en manos del equipo psicopedagógico del centro escolar.
pudiendo así actuar de manera rápida y quirúrgica, impidiendo que esta situación anómala afectara su rendimiento académico, así como su bienestar emocional. Esto ya se está haciendo, concretamente en la herramienta Imokli. Imokli es una herramienta que analiza el bienestar emocional del aula, y Imokli es una empresa finlandesa y su CEO es una chica española. La verdad es que os animo a que entréis y le echéis un vistazo. Bueno, la etiología de Imokli, os dejo aquí, compartiré con vosotros esta presentación, pues eso, permite registrar la evolución emocional de cada alumno y alumna y o de todo el aula, facilitando el apoyo individualizado y el ajuste de las metodologías en función de las necesidades detectadas. Problema. Siempre tiene que haber algún problema. Bueno, y es que, a ver, no todos somos una constante en materia de emociones, ¿no? Es decir, bueno, las emociones son como una montaña rusa, ¿no? Y por lo tanto, es complicado al final extraer unos datos fiables, y es probable, por ejemplo, en los niños, pues que comunica, o sea, algo que le puede haber ido muy bien todo el día, pero oye, se enfada con un compañero, con una compañera, y ya dice a sus papás, ¿cómo ha ido el día? Fatal, ¿vale? Entonces, claro, medir la fiabilidad de la medición, pues a veces puede estar contaminada, ¿no? Y por lo tanto dices, yo es aquí donde veo la mayor pega, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, también en el caso de los adolescentes, si les obligas a hacer como una pequeña encuesta diaria, al final, por la propia vagancia de la edad, pues dicen, bueno, pues voy a contestar una cosa rápida y listo. Entonces, claro, ahí yo creo que es donde se puede encontrar pues, las mayores dificultades. Estamos en un modelo de long life education, es decir, tenemos que estar constantemente formándonos, porque ya veis, los cambios se producen de manera no veloz, sino lo siguiente, ¿no? Entonces, para eso necesitamos seguir formándonos en diferentes competencias y realmente poder desempeñar una labor profesional exitosa, ¿no? Incluso, pues, mucha gente opta por la reinvención laboral, claro que sí, ¿por qué no? Imaginaros que una institución educativa dispone de una herramienta de inteligencia artificial que prescriba un itinerario de cursos a los estudiantes basándose en desempeño histórico de los estudiantes, apetito del mercado y popularidad laboral, perfil profesional deseado, brecha en el desarrollo de habilidades. Es decir, brecha en el desarrollo de habilidades me refiero a cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles y cuáles debería reforzar. Pues, ¿cómo se podría llevar a cabo la ejecución de esta herramienta? Bueno, pues el proceso comenzaría con la comprensión de las metas y objetivos profesionales de cada estudiante y el historial académico previo para desarrollar una personalidad. A continuación, la herramienta de inteligencia artificial compara a la persona con los datos para crear un objetivo profesional individualizado, individualizado, que alinee las experiencias y metas con los objetivos profesionales deseados. Una vez los cursos sean analizados semánticamente, los resultados se asignan al objetivo de la carrera, creando un plan individualizado para el estudiante, ¿no? Es decir, delante de toda esta oferta que tenemos de formación, ¿cuáles son los estudios que más se adaptan a mi personalidad y a mis talentos? Y por último, el tema de las competencias docentes. Vamos a ver, en los centros educativos, y voy a resumir rápido para no extenderme más, en los centros no se premia a los profesores. Bueno, se los premia, pero en vez de premiarlos con algún tipo de incentivo, se les premia dándole pues un cargo, por ejemplo, jefe de estudios. Pero lo que estás haciendo con eso es que estás apartando digamos, a ese excelente profesor y excelente profesora de su ámbito natural, que es el aula, y lo estás colocando en un despacho, ¿no? Estás completamente infravalorando entonces el poder que tiene esa persona de influencia dentro del aula. Es con lo cual, al final, cuando, por ejemplo, un colegio contrata nuevos profesionales, pues resulta que, es decir, como se acaba valorando el ejercicio de un profesor, no es tanto por hechos objetivos y medibles, sino por cuestiones mucho más subjetivas que al final dependen de la visión quizás de una persona que no acaba de o no ha conseguido conocer a esa persona en pleno funcionamiento, ¿no?
Y luego también, pues el tema de la evaluación por IA. Apuesto porque realmente, como he dicho antes, todos tenemos nuestra velocidad de aprendizaje, al igual que también tenemos nuestra velocidad de asimilación de contenidos. Con lo cual, lo que estoy pidiendo es que realmente sea la inteligencia artificial quien cree el momento más adecuado para que un alumno se presente a un examen o tenga que hacer una prueba. No cuando lo dice el profesor, esta semana toca examen. ¿Por qué todos? ¿Por qué todos? ¿Está preparado ese alumno? ¿Ese alumno está preparado para, por ejemplo, decir la tabla de multiplicar del 5 cuando tiene problemas con la del 2? ¿Cuántas, cuántos, digamos, frustraciones han venido por eso? Y que han dicho, yo no sirvo para esto, ¿no? Porque a lo mejor no se ha, digamos, actuado en el momento adecuado. Por eso pido que realmente sea la inteligencia artificial que genere ese calendario personalizado. Ya hay una iniciativa, se trata de Unitime. Unitime es un proyecto con sede en Estados Unidos, con la participación de organizaciones de 4 continentes, que desarrolla los horarios de los cursos y exámenes universitarios, gestiona los cambios de aula y de aula e informa de los horarios individuales a los estudiantes, ¿no? Yo voy más allá, es decir, organizar los exámenes y los horarios en función de las cualidades de la persona. Bueno, pues sinceramente, para concluir, pues fijaros que las previsiones señalan que la inteligencia artificial en educación tendrá un valor de 6.000 millones de dólares para 2024 y lo que yo siempre digo, la inteligencia artificial no ha venido a sustituir al ser humano, sino a complementarlo. Y con esto finaliza la presentación. Bueno, pues he hablado poco, lo que quiere decir es que ha sido súper interesante. He estado escuchando y aprendiendo muchas cosas y nos espera ahora un debate porque tengo aquí de todo, ¿no? Es decir, realmente sí que me ha parecido muy positivo una cosa que es difícil de encontrar Ujú, y que Xavi tiene y es atreverse a dar soluciones de una realidad que tenemos presente. Es decir, la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva, vivimos en la era de la inteligencia artificial, una tecnología que su objetivo es emular o imitar la inteligencia humana y llegar a superarla. Es decir, es una herramienta, ese fuego de Prometeo que nos tiene que traer y nos está trayendo un nuevo futuro, es el nuevo pincel para dibujar el futuro. Entonces tenemos que ser capaces no solo de evidentemente conocer esta tecnología, formarnos en ella, leer las noticias que se publican, sino proporcionar soluciones para nuestra vida y futuro más inmediato. Y eso supondrá pues, que seguramente haya gente que le guste más, menos, algunos aspectos o no, pero hay que dar soluciones, no quejarse de la realidad, porque tenemos una realidad y noticias que es un constante bombardeo de cosas negativas, ujú, y parece que se pierde, yo como freak tecnológico, ese entusiasmo de lo que la tecnología supone que es el poder del cambio para el ser humano, ¿no? ujú. Entonces, me parece súper positivo porque la presentación ha sido muy enfocada a dar solución a cosas y a Claro, cambios. claro. Y eso vamos a hablar sobre ellos, porque habrán Y Plácido, te temas. voy a decir más, te voy a decir más. Todas estas propuestas que yo lanzo, estas propuestas ya están activas. Es decir, es Exacto. como lo he dicho antes, estos son herramientas de inteligencia artificial que ha creado Analyticus. Ujú, Entonces, por lo tanto, ujú. ya se puede aplicar. Sí, aquí ahora vamos a debatir porque, bueno, yo tengo, vamos a ir un poco también rápido porque si no, bueno, se nos vamos a estar horas porque hay un montón de cosas a ver, ¿no? Venga. Eh, yo antes de empezar quiero leer, te lo he comentado al principio de la charla, un Ujú, libro que, bueno, te he hecho referencia a un libro que también está en película. El libro es una trilogía de ciencia ficción, es el juego de Ender de Orson Scott Card, premio Nebula, pero bueno, es una trilogía. La película solo hicieron la primera, bueno, no tuvo mucho éxito parece ser, pero está muy entretenida y la recomiendo. Básicamente es un futuro distópico en el que, bueno, el talento, se hace una gestión del talento desde que se nace, ¿no? Se mira, se analiza el ADN, se analiza tus capacidades, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sí que voy a trasladar dos frases de esta novela que me gustaron mucho porque supone una reflexión. Una es que el talento siempre triunfa. XHavaI es una iniciativa de talento, de dar voz al talento, a este tipo de visiones que muchas veces pueden tener espacio, pero contra más protagonismo o más se divulguen y difundan, mejor, para que se genere conciencia y debate y también para que
responsables, sean capaces también de invertir en este tipo de soluciones, porque, como bien dice Xavi, esto no es el futuro, esto no es ciencia No, ficción, no, esto, no. esto es algo que llegamos tarde, seguramente, ¿no? Y otra frase que me gustó mucho es que la humanidad, de esta obra, la humanidad no nos pide que seamos felices, solo nos pide ser brillantes en su nombre. Estas dos frases entroncan o tocan dos puntos que para mí son fundamentales. Una es el talento. Ujú, Cada persona tiene un talento o talentos ujú. diferentes. Unos serán innatos, otros se trabajarán. Y luego, ¿qué es la felicidad o cuál es el propósito del ser humano a nivel colectivo, pero sobre todo a nivel individual? Porque yo creo que estamos viviendo una época en que lo individual, lo colectivo tiene que existir, por supuesto. Somos una sociedad, somos una especie, somos un país, un continente, Ujú. somos la humanidad a nivel global, pero no podemos perder de vista que el individuo, la Correcto. individualidad. Que además aquí hacían una pregunta a Isma, a nuestro amigo Isma, que también lo tendremos en Xtal. Además, si quieres, podemos ponerlo, vamos a poner la pregunta que le hacía él, ¿no? Esa relación de esto, ¿no? Eh, Estos sistemas de inteligencia artificial, o incluso ya no los sistemas, sino al final un sistema de educación nuevo basado en Ujú. estas tecnologías o con las posibilidades que nos ofrecen estas tecnologías, ¿en qué debe priorizar? Mm, ¿Lo colectivo o tenemos que ir como tú comentabas, a la hiperpersonalización, al individuo? Porque aquí estamos en un momento en que hay como un mensaje muy colectivo, muy el bien común, Sí, pero luego vemos que nos olvidamos del individuo, nos centramos en la sociedad, pero olvidamos a la persona, al yo y su felicidad interior, ¿no? Entonces, claro, aquí esta pregunta tiene debate porque además, fíjate que Isma dice, es necesario conocer al estudiante one to one, es decir, llegar a la hiperpersonalización, a quién es cada persona. ¿Tenemos que llegar ahí o el enfoque es más colectivo, mm. algo mixto? Eh, Yo, por este tema ejemplo, puedo decirte que las dinámicas de grupo dentro de un aula al final están contaminadas. Tú únicamente, si tienes que hacer una intervención, tiene que ser uno a uno, porque probablemente puede ser que tú, digamos, los problemas no suelen ser muy, muy diferentes, ¿no? Al final prácticamente nos afecta o les afectan cuestiones parecidas, ¿no? Pero necesariamente tienes que, yo sí, yo desde mi punto de vista como ujú, experiencia de docente, pues ujú, puedo decir, Isma, te lo digo, que realmente yo creo sí es necesario conocer a los alumnos, ¿no? Porque es que se les puede hacer mucho bien, ujú. mucho bien. Y yo creo que para conseguir un colectivo talentoso y poderoso y de futuro y creativo, tenemos que trabajar el individuo, ¿no? Tenemos que trabajar lo individual para llegar a lo colectivo. No podemos centrarnos en lo colectivo sin trabajar lo individual. Muchas veces nos olvidamos, como si fueran cosas distintas. Bueno, aquí vamos a dar opiniones, cada uno, Sí, sí, puede ser que tengamos, que aquí no estamos en, es verdad que lo que bueno, la educación, otra cosa que quiero remarcar es la educación, ya no solo, y más en el mundo que nos ha tocado vivir, pero que creo que esto va para largo, ya para siempre, la educación es continua y constante. Vamos a morir aprendiendo, ¿no? Y siendo alumnos, porque claro, eso de que tenías una fase de aprendizaje, ya te ponías a trabajar y esto se ha acabado, ujú, ¿no? Y entonces hacías mucho hincapié en el concepto de journey, de tener como un cierto viaje en tu proceso de correcto. aprendizaje que al final está vinculado a la propia persona, al propio crecimiento individual, ¿no? Ujú. Entonces, esto no solo se aplica a los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces cuando No, hablamos, hemos visto ese colegio en China y eran niños, pero claro, esto que estamos hablando debería ser una visión global para todas las edades, aunque quizá más hincapié, evidentemente, en las edades tempranas, ¿no? Es decir, un reto y una visión, yo creo que necesaria en ese sentido, ¿no? El controlar ese journey y no solo empezar ahora desde los jóvenes, sino desde los que están reinventándose, haciendo reskill. totalmente, Un cambio de totalmente. mentalidad complicado. ¿Estamos preparados para ese reto? ¿El Pero ser humano está preparado, no preparado, sino para el cambio continuo o el está, aprendizaje continuo?
Eh, hombre, en el fondo, bueno, no es lo mismo que tú cojas un libro porque te apetece que te obliguen a leerlo, ¿no? Ay, Entonces la cuestión, yo eso lo traslado a esa pregunta, ¿no? Es decir, no es lo mismo que te tengas que formar porque te lo obliga desde la empresa a que salga o nazca de ti, ¿no? Yo pienso que la satisfacción es mucho mayor cuando nace de ti que porque te lo tengan que imponer, pero al final tiene que ir acompañado, como yo digo, de recompensas, ¿no? El ujú, tema es ese proceso continuo, en el fondo, se tiene que trasladar precisamente en una mejora de tu vida, ¿no? A nivel ujú, pues, económico, a ujú, nivel, no sé, crecer, crecer. Yo pienso, ujú. ¿se puede estar harto de crecer? Yo no, ¿me entiendes? Pero hay muchas personas seguro que tampoco, pero yo no lo generalizaría. Este mismo debate lo tenemos con la renta universal, ¿no? Es decir, Ya. ¿cuánta gente quiere crecer y conocer? Yo soy un adicto del conocimiento y yo no, y siempre me considero apasionado de lo nuevo, de conocer cosas y sé que moriré ignorante, ¿no? Pero ¿es todo el mundo así? Evidentemente somos muy diferentes, con lo cual Y tiene que bueno, haber y luego cada sociedad es distinta, ¿no? No podemos también. comparar esta pregunta en una sociedad española, una sociedad china, estadounidense. ¿Es igual de competitiva a nivel colectivo, España que Estados Unidos? No hablamos de potencia económica, sino en cuanto a idiosincrasia. Y está el caso de la India, ¿no? Qué dato tan interesante el que muchos CEOs sean Sí, de sí, India. sí, sí. Sí, Me sí, pareció sí. súper curioso, esto lo comentamos Sí. también en otro Quistol. ¿Por qué? Cuando ha sido un país, bueno, que ha sufrido la pobreza. Porque hicieron esa toma de conciencia y cómo podían salir si no tenían recursos ni capacidad. Con talento. Somos seres humanos con talento. Y sembrando en esa dirección están líderes en economía, en tecnología, Exacto. están por todo el mundo. Es un caso de que no hay nada imposible con el ser humano. Y que al final, pues cuando, por ejemplo, Islandia nos sorprendió jugando al fútbol de una manera, bueno, pues muy superlativa, ¿no? Y que ves que en invierno. Se está cortando el audio, no sé si es. A ver, yo no lo oigo, no sé si es porque se está cortando o. Bueno, si tenéis algún problema de sonido, por el chat nos lo comentáis. A ver, habla porque no se cortaba, Xavi. Yo no te oigo ahora. A ver. Yo ahora no te estoy oyendo. A ver. Mm, A ver, comenta, Xavi, a ver si te oigo ahora. No, no se oye. Yo no estoy oyendo. ¿Tú me oyes a mí? Mm, no, estás con voz. Voz. Se estaba oyendo perfectamente hasta ahora. Mm, a ver, vamos a ver. A ver si se oye por redes. Si no es un problema de la plataforma. Vamos a verlo. Un segundo. A ver. A ver, vamos a ver si se. ¿Tú oyes algo, Xavi? No se oye, ¿no? Pues a ver qué ha pasado, porque es raro, porque se estaba escuchando perfectamente. Y.
Un segundo, a ver. A ver, habla tú, Xavi. A ver, habla. No, pues no se oye. A mí sí que se me oye, pero a ti no. Haz una cosa. Sal y vuelve a entrar. A ver. Perdonar, amigos. Parece ser que. Vale. Parece que ha habido algún problemilla y se ha dejado de escuchar a Xavi. Sí, imprevistos del directo. Estaba escuchándose perfectamente, no sé qué ha pasado con Xavi porque, bueno, de todas formas acabamos de empezar el debate. Entonces, pues, ¿estás incorporando? A ver ahora, Xavi. Hola, No, sigue sin oírse. cambio, cambio de red, quizás. Si nos podéis decir por el chat, si me oís a mí y a Xavi, a ver, no, a Xavi no se le oye. ¿Pero a Xavi le oís? Yo a Xavi no lo oigo. ¿Tú, Xavi, me oyes tú a mí? Yo a ti sí, ¿Se nos escucha a los dos? Vale, pues vale, pues seguimos, sí, ya podemos. sí, Sí, ya podemos continuar. perfecto. Vale, pues lo que estábamos comentando el tema de perdonar un poco el imprevisto, el tema del journey, ¿no? Del derivar un poco que la inteligencia artificial fuera capaz de generar un journey, pero no solo educativo, no solo para las personas jóvenes que están empezando su formación, sino para los que estamos trabajando, para personas más mayores. Es decir, que este proceso educativo debería ser global en ese sentido. Y eso, como comentábamos, intentábamos debatir, era si estamos preparados, Ujú, sobre todo los que a lo mejor no hemos vivido eh, eh, esta necesidad de reinventarse y de adquirir nuevo talento constantemente, es decir, ese cambio de proceso, ¿no? Dentro de lo que es el aprendizaje por algo mucho más dinámico, si estamos preparados como sociedad, viendo además todos los problemas que existen a nivel mental, a nivel de burning, a nivel de poder quemarse, poder desmotivarse, se mezclan muchos factores, ¿no? Entonces, la exigencia es muy, muy alta, ¿no? Es decir, en este sentido, la realidad, el sector tecnológico, la era de la inteligencia artificial demanda supercompetitividad. Pero por mm, otro lado, se nos va dando un mensaje que es el de la renta universal que cala en los jóvenes. ujú. Eh, ¿Cómo casamos esto en una visión que a mí yo comparto muchas de las cosas que has comentado, que ahora iremos viendo, con una visión de aprendizaje asistido por inteligencia artificial? Porque, claro, tendríamos que subir a la sociedad entera, no podemos decir unos sí, otros no, los No, elegidos. claro. Esto, claro, debería ser como en China, es decir, todos este sistema, ¿no? Yo es que defiendo el uso por la sencilla razón de que yo busco un bien mayor. Y yo sé que en la aplicación de esta tecnología lo que va a suponer es precisamente eh, un avance, una mejora generalizada, pues tanto de la satisfacción tanto de las personas por su desarrollo, tanto personal como profesional, pero aparte lo que va a suponer también para un país el hecho de apostar realmente por que sus individuos, que sus ciudadanos, pues realmente sean Mm. exitosos, ¿no? Entonces, dejarnos atrás a alguien, no, no, en No, absoluto. No quiero no, dejarme a no, por nadie. supuesto, además es estratégico en cualquier país. Para China lo fue, bueno, cuando China no estaba en su mejor momento. Dentro del plan estratégico, uno de los pilares era la educación. Donde pues tuvieron un plan donde introducían conocimiento avanzado, seguimiento, automatización, monitorización. Eh,
somos conscientes en España, en Europa, entiendo que sí, pero en España yo creo que cuesta, ¿no? No sé si es porque no nos ponemos de acuerdo en nada, pero ya no hablo de ponerse de acuerdo, sino al menos tomar conciencia de que necesitamos un cambio en el sistema educativo y que tenemos que aprovechar estas tecnologías porque si no estamos dejando de ser competitivos respecto a otros países. En cuanto generarán unas generaciones súper competitivas y preparadas y nosotros estaremos aún con la edad de piedra, Ujú. ¿no? Con los... eh, Nosotros en España tenemos un problema y es el hecho de que estamos ligados, estamos atados por el currículum, ¿no? Parece que el currículum es palabra de Dios, ¿no? Entonces nadie se puede mover ni un ápice de lo que marca el currículum, ¿no? Y eso lo que hace es precisamente fomentar todavía más esa educación industrializada, ¿no? Esa educación que no tiene en cuenta los talentos personales, que no tiene en cuenta, pues lo que decíamos, ¿no? Las velocidades de aprendizaje y que al final todo el mundo acaba diciendo lo mismo y es que el problema es que no hay Ujú. recursos. Evidentemente que yo sería partidario de que todo el presupuesto de defensa fuera a parar a educación, Bueno, ahora como está el ¿vale? tema, ¿no? ¿También piensas lo mismo? Ya, pero quizás es que no se hubiera ni producido la Sí, guerra, sí, no sí. sé. Ahora estoy divagando, ¿no? Pero me refiero con eso que no voy a decir que, no, que la administración no ponga más recursos, pero lo que estoy diciendo es que ya se trata de una voluntad. Y realmente quienes están estipulando eh, todos los pasos que se llevan a cabo en el modelo educativo son personas como las que poníamos antes, esta pedagoga que dice que los deberes deberían estar Ujú. desterrados porque los niños tienen derecho a jugar, Bueno, pero ¿qué aquí hay una tontería es tendencia que esa? yo en LinkedIn, bueno, a ver, cada uno, son opiniones, ¿no? Pero sí que he visto una tendencia en Internet, en redes sociales, a defender el no esfuerzo. Vi incluso un libro que se titulaba No seas tú mismo. Yo me quedé a cuadros. Ah, Es decir, no, pero no era solo este post. Estoy hablándote de muchos posts en plan no exigencia, no competitividad, pasa de todo, no seas tú mismo. Es decir, es como, escucha, ¿para qué? Es decir, ya no nos preguntamos el por qué, cómo mejorar lo que tú estás haciendo, sino es como decir que no, que eso no me cuentes películas. Lo que hay que hacer es tirar la toalla y que no te cuenten ni que hay que ser competitivo, ni formarse, ni ser tú mismo, nada, nada, nada. Se está vendiendo de forma masiva a nivel político, sí. ideológico también, el que se adopte esa actitud por parte de los, sobre todo gente joven. Vamos, Yo siempre yo pongo no un sé si es que soy muy ejemplo. mayor o que ya veo las cosas muy distintas, que puede ser. No, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Os habéis fijado cómo son los parques infantiles de hoy en día? Bueno, yo poco, porque no tengo hijos, pero sí que Bueno, me he estado la algunos cuestión y es, tú pasas pasas ahora por un parque y el suelo es sí, lo sé, acolchado, sí, claro. ¿vale? Nosotros, cuando hemos jugado en el parque, nos hemos rascado las rodillas, nos hemos rascado los codos. Nos ha venido nuestro padre, nuestra madre y nos han quitado la arena con el agua de la fuente. Pues en el fondo, al final, esto es una manifestación de que queremos personas que sean flojas, merengues. Pero bueno, ya las tenemos aquí, ya las tenemos aquí. Es decir, Sí, ha habido unas generaciones que han sobreprotegido a una generación o a muchas, diría yo, cada vez son, perdón, la generación de cristal que se llama, pero es verdad que yo lo englobaría desde la generación X, las millennials, es decir, yo creo que esto ha ido cada vez en peor y es sí. algo, una situación global porque no estamos preparados para la guerra, y cuando hablo de guerra no hablo de guerra la que estamos viviendo en Ucrania, Ujú, sino una guerra competitiva, una guerra de estar en la última posición y acabar campeones o en las primeras posiciones. ujú. Ahora mismo estamos en la cola a nivel competitivo. No tenemos estamos destruyendo o lanzando mensajes de cultura de esfuerzo eh, que destruyen esto, ¿no? Es decir, Sí, es importante en la presentación que has hecho tú, me parece interesante primero porque sea el modelo chino o no, el que podamos elegir, o una variante, o coger lo mejor, lo que más nos guste, es un ejemplo, como podríamos ver varios ejemplos y luego diseñar el nuestro propio. Primero es que tenemos que ser competitivos, vivimos en un mundo, queramos o no, capitalista y competitivo. No podemos dejar de trabajar, o que vamos a una sociedad en que no se va a trabajar. Vamos a una élite que desarrolle y que pague a rentas universales. A ver,
vamos a cambiar la misma experiencia del ser humano. Es decir, donde realmente el ser humano ha evolucionado gracias a ser competitivo, buscar siempre ponerse retos, objetivos. Entonces, primero, tenemos que ser competitivos en una economía global. Y segundo, tenemos una tecnología nueva, entre comillas, que no es un pufo, que no es humo, que ofrece unas posibilidades increíbles ahora, pero que las va a ir ofreciendo cada vez más a un ritmo vertiginoso, en el que tenemos que subirnos a esa ola, pero de una forma estratégica. No podemos subirnos a esa ola de una forma, eh, bueno, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer Sí, aquello. no, Hay que no, hacer un no. plan, Los hay que hacer experimentos con gaseosa. un planteamiento global, evolutivo, porque se puede fallar. Aquí nadie tiene una bola de cristal que digas, esto es lo mejor para el país. Pero hay que tomar un cambio en este sentido. ¿Quién pone el cascabel al gato en este sentido? ¿Quién empieza? ¿Es una iniciativa pública, política, privada, mixta? ¿Qué va a pasar ahí? Tenemos más números que estas iniciativas se hagan desde el sector privado que no desde el sector público, ¿no? En el sector público, pues bueno, aquí en este país, desgraciadamente, no sé si es que realmente tenemos los dirigentes que nos merecemos o realmente no sé cómo la gente no sale a la calle, no sé. Al final es que todo el mundo sabemos de educación y cuando se tiene que llevar a cabo lo que tú dices, ¿no? Poner el cascabel al gato, nadie se acaba mojando, ¿no? Entonces, aquí también nos pesa una cosa mucho que es el hecho de siempre se ha hecho así. Entonces, como siempre se ha hecho así y ha funcionado, el problema es que no está siendo real con las circunstancias actuales y por lo tanto es un modelo que está completamente obsoleto. La formación reglada actualmente es, como yo digo, algo obsoleto. El problema es que unos padres que tienen que pagar unos estudios a su hijo no se atreven a decir, oye, voy a apostar por la formación no reglada, porque sinceramente prefiero que esa formación de mi hijo esté certificada por Ujú. la universidad fulanito de tal que por Sí. una empresa como puede ser Microsoft, como puede ser Unreal, Engine, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, hasta que no se destierre esta mentalidad, Hay una mentalidad, hay unos dogmas, unos estigmas ahí de, mira, de determinadas cosas que arrastramos de generaciones anteriores, ¿no? Esto de hacer una totalmente, carrera, esto de hacer una carrera, la titulitis, pero fíjate, el- fíjate lo que me decía el director de Escuela 42 de Barcelona, me decía, cuando estaban en el salón de la enseñanza, vino de lunes a viernes, van los chavales allí, los sueltan como si fueran ovejas, ¿no? Allí van pululando por los distintos stands y ahora cogen esta propaganda y ahora esta. Pero luego los fines de semana vienen los padres. Y entonces una madre una señora se acercó al stand de Escuela 42 y entonces pues el director pues le explicó qué es lo que hacían desde Escuela 42 y tal y cual dice. Pero la señora acabó diciendo, ¿pero esta formación le servirá a mi hijo si quiere ser funcionario? Y él pues realmente dijo, vale, me voy a tomar un café. Es como, no puede ser, no puede ser. ¿No O crees sea, que ahí hay una lucha, bueno, una lucha, no, hay un choque de realidades, antiguo paradigma, nueva realidad, futuro, que no sabemos cuál es, pero que se tiene que descubrir, crear, y eso es algo inmóvil contra algo que va a una velocidad de vértigo, ¿no? Y casi que no podemos perder tiempo ni en convencer porque es una guerra perdida, ¿no? ¿Cómo vas a convencer esa mentalidad? No lo vas a poder mostrar. Y estamos muy condicionados en España, ¿no? A todo ese tipo de sí, cosas, ¿no? Y ha hecho mucho daño. Y yo creo que lo van a sufrir bueno, los que evidentemente la gente más joven que debe crear nueva realidad, ¿no? Porque es verdad que cuesta mucho superar lo que tú has dicho, ¿no? La madre que busca la seguridad en su hijo o en su hija siendo funcionario, bueno, pues que sea lo que él tenga pasión por trabajar o por ver, ¿no? No podemos generar una sociedad no feliz. ¿Qué creamos? Una sociedad de seguridad, de falsa seguridad, de apariencia. Hemos generado mucho eso, ¿no? Donde realmente el ego de una posición social era lo que más ansiaba la gente, ¿no? No sé si eso venía heredado, pero lo hemos mantenido y se sigue manteniendo porque yo pensaba que con generaciones jóvenes todo esto se iba a reciclar, pero bueno, yo tengo mi opinión, pero vamos, yo por lo que pienso es que esto hay que cambiarlo. Es un cambio de mentalidad. Yo creo que el reto es, evidentemente, el cambio del sistema educativo, pero es un reto humano, ¿no?
Un reto Pero, humano y luego un reto de inteligencia, de tecnología, un reto sí, tecnológico, pero no vamos a poder abordarlo correctamente si no abordamos primero una conciencia y un pensamiento crítico sobre nosotros mismos, ¿no? y sobre lo que se está haciendo y que ya no sirve. Es decir, yo lo que no puedo ver o quedarme sentado es viendo cómo se sigue estirando el chicle y ese chicle ya no da más, no da más actualmente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con todo lo que está pasando, con lo que hicimos un programa, ¿no? De Grid Winter, de Grid Reset, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Porque, bueno, en algún momento de la historia de nuestro país esto sucederá y veremos algo como lo que hemos visto en el vídeo de en China o diferente, pero evidentemente el uso de la tecnología en los procesos educativos, en pequeños y en mayores, ¿no? ¿Cuándo? ¿Qué tiene que pasar? Hay que atreverse, es decir, al final es lo que os decía cuando se ha cortado el audio, Islandia, ¿no? Islandia cogieron y dijeron, oye, queremos que la selección islandesa pues llegue al Mundial o llegue, y bueno, lo hicieron fantásticamente bien en no sé en qué año de la Eurocopa, ¿no? Y llegaron bastante lejos y construyeron campos de césped cubiertos para poder entrenar y entrenar y entrenar. Ujú. Oye, eso fue una voluntad de pueblo. ¿No crees que, bueno, aquí dos cosas, ¿no? Una, que cuando hay una estrategia por encima de lo público, podríamos decir una meta-autoridad, que no dependamos de, porque en España sabemos lo que tenemos, ¿no? Quizá, como bien dices tú, yo opino lo mismo, tenemos lo que nos merecemos, pero tampoco podemos justificarnos eternamente, porque al final No. vamos a pagar un precio muy alto. Eh, Al final va a tener que emerger en este sentido una cierta estrategia privada, pública, de poder europea o nacional, no lo sé, pero que nos permita trabajar en equipo, ¿no? Y luego una cosa que me ha llamado, entonces, esa estrategia, ¿quién la define? Porque Europa, España, hemos visto estrategias incluso a nivel de comunidades autónomas. ¿En qué perdemos tiempo y recursos? Si se hace desde Europa, pues desde Europa. Si se hace a nivel nacional, no, pero Bueno, se pi- mira, desde Europa han hecho o han tomado la iniciativa de hablar sobre las microcredenciales, ¿no? Es Ujú, decir, pues, si estamos hablando de metaverso, ¿por qué no existe una meta universidad? Es decir, que una persona pueda coger un paquete formativo de Stanford porque le interesa aquella asignatura y coge un paquete de la Universidad de Lovaina y coge otro paquete de la Universidad de Barcelona. ¿Por qué no podemos hacer eso? Pues ahora mismo, bueno, no interesa, seguramente porque no interese, ¿no? A bueno, nivel de pero, negocio. pero, pero la Unión Pero el Europea está fin, diciendo, claro, señores, el fin es oye, debería existir, ¿no? Porque aquí has comentado una cosa que me llama mucho la atención, si puedes explicarlo, es el tema del fracaso, del tema del e-learning, bueno, de lo que es el abandono, ¿no? ujú, Bueno, yo creo que las plataformas de e-learning evidentemente, una de las formas de aprender es estas y ha tenido mucho éxito, aún mayor con el tema de la pandemia, pero yo creo que ha venido para quedarse, evidentemente. Pero decías que, bueno, había un cierto fracaso, ¿no? En el tema del learning, el metaverso no lo hemos metido, pero bueno, se ve como plataforma también muy interesante para el tema de formación y aprendizaje. ujú. ¿Hay un cierto fracaso ahí en esas plataformas? Bueno, no lo digo yo, lo dicen los datos, ¿no? Un 62%. Yo creo que es Vale. una tasa bastante elevada. Yo pienso que eso sería fácilmente solventable si realmente aplicáramos precisamente las estrategias que yo he dicho de esos mensajes cortos de estímulo, de que realmente cuando la persona se viene un poco abajo, que haya, ¿no? Como esa preocupación por decir, no, no, yo estoy preocupado porque tú acabes estos estudios, ¿no? Sí, quizá las plataformas de e-learning se han centrado mucho en lo bonito que es hacerlo offline o asíncrono, Mm, paquetizar eso como un producto digital, pero no tanto se han preocupado de la supervisión de la satisfacción del consumo de ese producto, ¿no? ahí Que esto está. quizá a lo mejor con el tiempo venga eso, ¿no? O las mismas plataformas de learning nos proporcionen eso, pero por los datos que dices tú, hay un cierto fracaso en ese sentido. Deberíamos hacer hincapié en el factor humano o artificial, ¿no? Pero algo falla ahí, ¿no? Totalmente. Yo pienso que si yo no estuviera hablando de este tanto por ciento, entonces podría decir, esta opinión tuya, Xavi, es sesgada. Pues hombre, Ujú. sinceramente yo creo que algo no va bien.
algo no va bien. O sea, no es que Ujú, me lo invente, algo no se está haciendo bien, ujú. ¿no? Entonces, por Sí, lo podría tanto, ser uno eso. se tiene que replantear, ¿no? Otro tema que he reflexionado sobre esto mientras hablabas es, la típica pregunta, ¿qué quieres ser de mayor? Mm, Bueno, hay gente que ya es mayor y tiene que preguntarse qué quiere ser mañana, ¿no? Bueno, porque es esto de que quieres ser mayor, bueno, ¿qué quieres ser mañana? O, sí, sí. y puede ser que no lo sepas o que quieras cambiar. Puede ser que a lo mejor es más fácil que alguien lo decida por ti. Hay gente que no, que al revés, que lo descubre, porque no todo el mundo a lo mejor tiene esa capacidad, no lo sabemos, o sí. Pero la pregunta es, ¿quién quiero o quién, qué quiero ser de mayor o qué quiero ser? Al final, evidentemente, condiciona en lo que me voy a formar. Al final, el trabajo forma parte de nuestra vida. eh, y a eso nos lleva a hacernos también la pregunta de quién soy Mm. realmente, ¿no? Porque al final está vinculado quién soy con qué quiero ser de mayor. Muchas veces esas dos preguntas estaban separadas, por ahí muchas veces fenómenos como el de dejar de trabajar en determinados puestos que a lo mejor tenían un reconocimiento, pero que la gente que trabajaba en ellos no era feliz o no se sentía alineada, ¿no? En este sentido. Entonces, vamos a una introspección. El ser humano debe preguntarse, mirar hacia adentro y desde pequeños saber consultar interiormente, utilizar la intuición, Los, las motivaciones pasionales, los, y verlo, ¿no? Y ver, hacer ese trabajo individual, colectivo, las familias, ¿no? Cuando son niños sobre todo, pero al final es un trabajo individual, ¿no? Para poder saber eh, qué es lo que en qué me apetece formarme. Supongo que la inteligencia artificial ahí me podrá ayudar, pero al efectivamente. final soy yo, ¿no? El que tiene que decidir. Los alumnos de la educación aquí en España salen de los centros escolares con muchísimas más dudas de las que entraron, ¿eh? Y eso es porque falta precisamente, lo has comentado tú perfectamente, o sea, aquí lo que se tendría que hacer es un ejercicio de autoconocimiento, porque así de esta manera no se verían situaciones como las de esa desorientación que yo creo que es una constante que ahora mismo sobrevuela sobre toda realmente la Mm, gente más digo, de educación secundaria, ¿no? Sobre todo estos adolescentes que tienen que pensar. Yo, personalmente, he ujú, llevado a cabo acciones de orientar académicamente el futuro de los alumnos basado en sus talentos, ¿no? Y entonces realmente han salido muy contentos y chavales que me decían, yo Xavi no sirvo para estudiar, ahora mismo han desterrado la posibilidad de hacer un grado medio, se han metido en bachillerato y uno quiere ser ingeniero aeronáutico y el otro quiere ser economista relacionado con el mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, pues imagínate la alegría de esos padres que veían que sus hijos, pues que, bueno, pues nada, voy a hacer un grado medio y tal. Ojo, que no estamos aquí desprestigiando una cosa y otra, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que esa gente tenía un gran potencial y lo iban a tirar por la basura. ujú. Y ese es el problema. Aquí, bueno, te voy a enlazar, me viene porque cuando me estás diciendo esto de que al final cuando salen, salen más perdidos que cuando entraron, hay una labor por parte de la educación de cierto propósito, ¿no? Es decir, al final, tú también lo ponías en una slide, ¿no? Cuando aprendemos algo, tiene que haber un fin, una recompensa, un propósito, un porqué, ¿no? Es decir, bueno, voy a enseñarme matemáticas porque quiero programar en inteligencia artificial, y quiero hacer un robot, quiero estudiar arquitectura porque quiero hacerme una casa, pero claro, cuando lo que trasladas es exigencia o no hay una focalización y el alumno está perdido en toda esa exigencia, luego añadimos todo el estado de incertidumbre que estamos viviendo bueno, es un bombardeo constante en lo económico, en lo financiero, en lo social. Y aquí entronco con una noticia que preparando el programa, bueno, sabíamos que el tema de los suicidios en los adolescentes era la primera causa en España de mortalidad, pero yo he encontrado una noticia que me he quedado a cuadro y venía del Instituto Nacional de Estadística, decía, el titular dice tal cual, y viene del Instituto Nacional de Estadística, que casi el 20% de los adolescentes deseó su muerte en el último año. No sé, me parece una cosa terrible. Es decir, ya no es el tema de suicidio, sino un gran vacío hasta el punto Un gran vacío, sí. eh, eso la educación, el proceso educativo tiene que fortalecer eso.
No puede ser. No puede ser que los adolescentes, en un proceso educativo de aprendizaje, no detectemos eso, no sepamos corregir eso, no sepamos motivar a esta gente. Es el futuro. Es el futuro. Es como si queremos hacer un equipo de fútbol y se retiran o no quieren jugar a fútbol. Vamos, no es que hagamos un equipo pobre que no se va a clasificar para el Champions, es que no van a querer jugar ni a fútbol. Esto es un fracaso muy importante, ¿no? Y estos son datos que no sé en otros países, pero sabemos que el tema del mental, el tema interior, o que muchas veces se banaliza, ¿no? El tema de la espiritualidad, del conocimiento interior, estos son cosas como, no son importantes, ¿no? Mm, Yo creo que es muy, muy son importante porque básicos. tenemos es lo más importante, tenemos un problema real, tenemos que conectar con nuestra intuición, con nuestra pasión, con nuestro corazón, con nuestro conocimiento interior. Tenemos que estar motivados, tenemos que estar arropados, que no significa protegidos, pero... Y ahora mismo lo que se respira es caos, ¿no? Total, total. Entonces, cuando Así lees es, esta así noticia, lo es. que estás comentando y tú acabas de decir esa frase, es que me he ido a esa noticia, ¿no? Entonces, esto se soluciona con lo que tú propones, bueno, con lo que tú propones, con lo que se propone, lo que nos has dado a conocer, que también a nosotros apoyamos, que es al final tenemos que darnos cuenta que el modelo tradicional se ha caducado, tenemos que generar algo nuevo Ujú. y uno de los problemas es evidentemente que la gente tiene que estar motivada y tiene que estar enchufada y tenemos que detectar este tipo de casos y también en la gente más mayor, porque esto puede suceder, ¿no? Es decir, que al final esta reinvención continua te lleve a decir quién soy yo, ¿no? Que te plantees unas crisis eh, o estoy trabajando y no soy feliz, estoy como un robot aquí, ¿no? Y bueno, Yo eso pienso que, yo pienso que la implementación de esta herramienta o estas herramientas no son un fin, sino que son un medio. Entonces, al final lo que vienen es a complementar. Vuelvo a repetir, Ujú, complementa la acción educativa, ¿no? Y al final tampoco tenemos una bola de cristal que nos permita saber si esto realmente va a generar un beneficio final ujú. en toda la juventud, ¿no? Pero es que si no nos ponemos en marcha, nunca lo sabremos. Yo, por ejemplo, también preparándome la charla, ¿no? Lo que voy a decir ahora va a parecer muy exagerado, ¿no? Pero los experimentos que hicieron los nazis, ¿no? Por ejemplo, con toda la parte de probar la altitud de los pilotos, ¿no? Para ver cuándo se desmayaban, tal, tal. Ahora mismo no tendríamos, por ejemplo, pues no podríamos ir en avión, ¿no? Si no se hubieran hecho esas pruebas, ¿no? Se estoy poniendo un caso muy extremo, ¿no? Pero entonces, ¿qué son? ¿Cobayas los alumnos? No, no son cobayas, pero es que tenemos que hacer alguna cosa y por lo tanto, dentro de lo que puede ser lo malo, es lo menos malo. O sea, a mí me decía Tenemos un que hacer director, algo, sí, la inacción no puede ser, no podemos me permitirnos decía no un hacer nada. director, me decía un director de un colegio, su hijo está aquí y con esta herramienta puede ser que su hijo está aquí, pero nunca irá para atrás. Si no funciona, volverá a quedarse en el mismo sitio, pero atrás no ha ido. Por lo tanto, vamos a probarlo, ¿no? Ujú. No, y además estamos en un momento en que la evolución tecnológica, ¿no? Bueno, en inteligencia artificial y en otras, ¿no? Web3, blockchain, bueno, al final el sector tecnológico que ahora se une a los avances a nivel transversal con otras ciencias, ¿no? Sobre todo en inteligencia artificial, al final la velocidad es tal que tenemos que tomar también conciencia de que lo que vamos a hacer es experimentar, es inevitable, es que no podemos vivir con cosas probadas porque si no llegamos tarde. Pues por eso quiere decir que Eso, y no pasa nada de decirlo. No sé por qué tiene que existir un miedo a decirlo a la población. Señores, tenemos que probar cosas. Ya, pero es claro, que usted lo va a probar con mi hijo. Bueno, pues si usted no lo prueba con su hijo, pues lo probamos con el siguiente. Llegamos tarde. Y es lo que dices tú, pues, hombre, para atrás, empeorar las cosas no se van a empeorar, vamos a intentar mejorar. Que se pueda mejorar más rápidamente o que hemos decidido una cosa que a lo mejor hubiera sido mejor decidir la otra, siempre va a ser evolutivo, ¿no? Parece que tenemos miedo a hacer algo por si va en nuestra contra, pero lo que tiene que primar es la intención, ¿no? De que al final tener la conciencia de que tenemos que proponer modelos nuevos que se tiene que aplicar, que tenemos que ir monitorizando los resultados y que esto tiene que estar por encima de lo político, de las ideologías y que es un debate público y que
incumbe a todo el mundo. No se puede politizar, que es lo que pasa siempre en este país. Se polariza y al final no se llega a ningún tipo de consenso ni se establece ningún debate creativo, bueno, creativo, innovador, vamos, ya Correcto. muy difícil. Yo siempre pondría el beneficio de la satisfacción de unos padres de ver a su hijo o a su hija progresar satisfactoriamente, que está bien, digamos, analizado, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? Como Ujú. persona. Yo creo que eso debería primar en los padres en la decisión de si realmente mi hijo o no quiero Ujú, que se use esta tecnología con él. ujú, ujú, Eh, por lo tanto, pues ¿qué miedo tiene que tener un padre si esto en principio, no en principio y en final, es para una mejora, porque se está ujú. adaptando la formación a lo que es esa persona que tiene nombres y apellidos y es completamente diferente del compañero que está al lado. Al final, nos quedan 3 preguntas, quedan más, pero vamos a hacerlas un poquito más rápido para que son ya casi las 9, pero Ujú, quiero hacerte estas 3 que tengo aquí anotadas. Al final, como bien dices tú, sea la propuesta que sea al final, yo creo que el objetivo claro es sacar la mejor versión de cada persona o ayudarle al menos, ¿no? Facilitarle, ser facilitador. totalmente. Nunca podemos elegir por esa persona, ¿no? Tenemos una cierta libertad o libre albedrío en este sentido para decidir sobre nuestra vida. Pero sí que las administraciones públicas, los poderes, las naciones tienen que facilitar el talento, potenciar el talento y hacer crecer en capacidades este talento, ¿no? Y unirlo también en este sentido, unirlo, etcétera, ¿no? Has comentado un tema que es el de la evaluación. Ujú, Evidentemente, el tema de la evaluación, igual que el tema de la hiperpersonalización, bueno, es una frase muy típica que yo digo, bueno, es muy típica, casi que no la digo, pero es decir, la típica de Einstein de todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Eso es verdad, ¿no? Es decir, al final tenemos que ver cada persona sin buscarle una zona de confort, pero para qué talentos tiene y potenciarlos, ¿no? No podemos, si a alguien no le gusta la música, que se dedica a la música, pues va a ser horrible eso, ¿no? Es decir, ujú, como el jugador de baloncesto que lo queramos que se meta a jugar a fútbol, ¿no? Es decir, tenemos que analizar las capacidades de las personas, pero eso desde pequeños hasta el final, es decir, si nosotros queremos hacer un reskill, a lo mejor no somos capaces de adaptarnos a ser data scientist, y es una locura. Como si yo quisiera ser Bruce Lee y cinturón negro de arte marcial y pegar volteretas, pues yo podría quererlo, ¿no? Pero es complicado. Bueno, no lo sé, ¿no? No, sí, Bueno, seguro que lo puedo. Bueno, cuando se puedan aumentar los humanos o la biología, a lo mejor. Pero aquí Carl Gustav Jung, que es uno de mis referentes, así es de psicología analítica, decía que la personalidad, ¿no? Define cómo aprendemos. Es decir, cada persona tiene su propia personalidad, su propio, vamos a decirlo así sin que nadie se ofenda, su propio algoritmo, su propia programación. Y esa programación o personalidad define cómo nosotros aprendemos, ¿no? Y cómo integramos toda esta información y cómo procesamos las experiencias que tenemos, ¿no? Y dice que, bueno, Jung menciona que toda actividad consciente ocurre en el individuo a través de dos procesos, los perceptivos, que son el sensitivo y el intuitivo, y dos procesos para la toma de decisiones, que son el racional y el emocional. Esta ujú, clasificación, que es muy sencillita, bueno, luego mete otra dimensión que es la extroversión o la introversión, que es la curiosidad por el exterior, ¿no? Por las cosas. Es algo muy sencillito que serviría de parámetro, de marco para evaluación en educación. Esto ya se hace, ¿eh? Es decir, esta cosita tan sencillita define muy bien el ser humano, ¿eh? ujú. Estamos hablando de Carl Gustav Jung, que bueno, que no lo conozca, pero esto se está utilizando en educación, ¿vale? Y esto nos ayudaría a clasificar capacidades, talentos, aptitudes. Esto yo lo veo muy positivo porque es el origen, es decir, tenemos que analizar el talento, la psicología, las emociones, pero esto también nos puede llevar voy a ponerme de la otra parte o de abogado del diablo, Mm, a generar grupos, castas, mm. los listos y los torpes, ¿no? Esto tiene que ser muy bien gestionado, ¿no? Esto es delicado, ¿no? ¿Qué pasa con un alumno que no es bueno, pues un chico que no, pues no da, no sé, que no tiene muchas aptitudes y está, claro, sería como discriminado. ¿Qué buscaríamos? ¿La integración y en los otros que fueran más lentos? ¿O buscaríamos la hipercompetitividad del grupo? Esto es un poco complicado, ¿no? No es fácil, ¿no?
Yo creo que aquí solucionaríamos un problema. Aunque tuviéramos datos objetivos, cosa que ahora no los tenemos, pero aunque tuviéramos datos objetivos, cuidado, ¿no? Cuando, imagina, es delicado, ¿eh? La competitividad, evidentemente que es necesaria. Lo que pasa es que un estudio del IES decía que una encuesta que se realizó a 100 empresas del IBEX decían cuál es la soft skill que más encuentran a faltar en los jóvenes y dijeron que el trabajo en equipo. Entonces, la cuestión es que yo lo que me planteo es por qué los que van o son más avezados no tiran del carro. ¿Me explico? Es decir, al final, entre alumnos es como mejor se explican las cosas, porque se entienden entre ellos. Entonces, la cuestión es, como yo propuse al comité de rectores de universidades españolas, ¿no? Dije, elaborar un registro oficial de soft skills que el alumno vaya deshabilitando a través de su proceso de aprendizaje, pero no solo competencias como pueden ser pues ese trabajo en equipo, sino también como por ejemplo la empatía, ¿no? Y que esa persona haya pues ayudado a ese compañero, a esa compañera que se ha quedado rezagado, pues porque quizás no tiene esas competencias que tiene él o esa capacidad y, oye, que tiren del carro, ¿no? O sea, que tiren. Hay una asignatura, que es lo que dices tú, yo la llamaría, como dices tú, empatía. Mm, Una sociedad psicópata es aquella que no empatiza con el prójimo. Yo creo que la estamos sufriendo. Somos muy de defender nuestra individualidad, es normal, vivimos una vida individual, pero también lo colectivo, la sociedad, pero muchas veces no nos ponemos en la, bueno, la típica frase un poco religiosa de no juzgar, ¿no? Es decir, no mm, empatizamos, somos como el centro de todo, ¿no? Y tenemos que entender que no estamos solos, ¿no? Que mm, tenemos que tener una cierta empatía, que necesitamos de la colaboración, de, de sacar lo mejor, no solo de nosotros mismos, sino del prójimo, ¿no? Y en totalmente. este sentido, si no tenemos empatía, que es ponernos en la piel del otro, Mm, y además de forma natural, cuando tú vas a hablar con alguien, si puede ser que tengas razón, pero a lo mejor el otro no te está entendiendo y estás sintiéndose ofendido y tienes que entonces cambiar tu discurso, la forma de darlo. mm, Priorizamos, no está el valor de la empatía, ¿no? Esto yo creo que lo estamos viviendo todos no sé si por la pandemia, todo lo que hemos vivido, todas las noticias tan negativas. Hay una irascibilidad en la sociedad, ¿no? Tremendo. Que vamos, ya no es que no te saluden en la escalera, es que no te peguen una paliza en el ascenso, que tampoco para tanto es una broma esto. No, 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 pero sí que coincido contigo que realmente la gente está mucho más irascible. Bueno, sí, evidentemente el confinamiento nos ha encerrado en nosotros mismos. Podría haber sido una oportunidad para crecer personalmente o para hacernos mejores y bueno, al final pues te das cuenta de que ese buenismo, ¿no? Donde todo el mundo salía a los balcones pues, a hacer un reconocimiento a los sanitarios, pues bueno, eso está muy bien. Somos también una sociedad bastante de cara a la galería, ¿no? Y que todas estas cosas quedan muy bien, pero luego se nos ha olvidado rápido, ¿no? Ujú. Y no solo se nos ha olvidado rápido, sino que además, pues bueno, ya te digo que yo percibo eso mismo por la calle. Y bueno, al final, pues dices, bueno, puede ser consecuencia de eso, sí, pero también yo pienso que tiene que ser uno responsable, decir, ¿yo qué he hecho para ahora mismo ser esa persona? No es que Ujú. a mí me lo ha provocado la COVID, no, perdona, o me lo ha provocado tal, podrías haber hecho un gran ejercicio de autoconocimiento. Nos hemos vuelto cómodos, también hay un interés porque nos volvamos cómodos, creo yo. Sí. Y es como que el papá Estado nos tiene que solventar la vida, Mm, o quien sea, ¿no? Si estamos trabajando para una empresa, la empresa, si no. Tenemos una responsabilidad con nuestra propia vida, luego como totalmente. colectivos, y es como que se nos olvida, ¿no? Esa responsabilidad. Es como que es más cómodo estar solo en el ocio y que si hay algo mal en la sociedad es culpa del político, que yo no voy a ser quien los defienda ahora mismo sobre todo, pero como sociedad, como individuos tenemos una responsabilidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que la eludimos muchas veces, ¿no? Le echamos mucho morro. Porque hacerse responsable realmente te Ujú. obliga a ponerte en marcha. Entonces, por lo Exactamente. cual,
Vale, eso dos. dices, oye, es que a mí esto me está obligando, no quiero obligaciones, no quiero Mm. compromiso. Nos han, de alguna forma, no sé si antes estaba, pero yo creo que sí, nos han cortado no sé si esa capacidad autocrítica o esa responsabilidad que podíamos tener y nos han convertido un poco en consumidores pasivos de mucho Sí, contenido. El mismo ocio es así, ¿no? mm, Deberíamos ser más creativos y menos consumidores pasivos, ¿no? Esto en el ocio, en nuestra vida personal. Hay que crear, hay también que consumir, pero en este sentido no podemos esperar que el futuro dependa de quién. No, es que este político, el otro, aquel, da igual, o la élite. No, no, pues tú como individuo no puedes hacer nada así, haz algo tú. Empieza por hacer algo tú y luego ya veremos, ¿no? Bueno, me eh, quedan dos. Dime, el dime. problema es la Sí. anestesia, ¿no? O sea, se vive en una anestesia, una sociedad anestesiada que se la ha anestesiado precisamente para convertirla más bien en esos actores Ujú, pasivos, ¿no? O ujú, sea, ujú. pero fíjate todo lo que se ha hecho para conseguir eso. Bueno, aquí estamos en un punto. Me queda una pregunta. Nos vamos ya a cenar. Llevamos una hora y media, son las 9, pero quiero dos apuntes solo, a menos tu opinión. Pero bueno, una reflexión de Malu Ferrando. Puedes ganarlo todo y no pierdes nada, así que solo por ello merece la pena intentarlo. Creo que estamos en el punto. A ver, no es que estemos viviendo una situación apocalíptica, ¿vale? Pero estamos en una situación delicada para el futuro. Pero yo como, bueno, en el mundo a nivel global, pero también como país, ¿no? Yo creo que tendríamos que tomarnos esto muy en serio y pasar a la acción. No sé, Totalmente. porque al final yo creo que tenemos mucho que ganar. Para la gente que lo vea muy negativo, toda la incertidumbre, sí que es verdad que esto se contrapone con una cosa y es, a nivel tecnológico vivimos en la época, para mí ahora mismo, y bueno, estoy yo creciendo, con Sí, sí. más oportunidades que hemos tenido en la vida para hacer cosas y cambiar la realidad y crear futuro. Sean cuales sean los condicionamientos, porque además vivimos en un mundo global, conectado, con unas tecnologías accesibles, tú te puedes formar en cualquier cosa hoy en día a coste cero, también hay cosas que cuestan dinero, pero las posibilidades son brutales. Es una cuestión de voluntad, ¿no? Entonces, lo que pone aquí Malú, así merece la pena intentarlo, ¿no? Por todo lo que podemos conseguir. No podemos irnos al otro mundo si hay sin haberlo intentado, ¿no? Es una cuestión de no pierdes nada, de no pierdes nada. Tienes mucho que ganar y poco que perder, por lo tanto, al final, yo Ujú, creo que la balanza tiende precisamente a apostar ujú. porque se ejecuten estas medidas. Aquí, luego te pregunto una cosa, que solo quedan dos, ¿eh? Una es la de los profesores, me ha parecido muy correcto y conveniente decirlo, ¿no? Vamos a evaluar a los alumnos, vamos a evaluar a todo el mundo, ¿vale? Muy bien, me parece que está bien, ¿no? Porque hay que sacar lo mejor de nosotros, toda la tecnología que vamos a aplicar, pero vamos a tener que evaluar también a los profesores y al propio sistema, ¿no? Es decir, y de forma transparente. Claro, a mí me impones un sistema y ¿quién evalúa el sistema? Entonces, Claro, bueno, lo que tú has dicho, lo primero es, bueno, los profesores, oye, debería estar muy valorado en una sociedad, buenos profesores y maestros, deberían estar valorados y recompensados económicamente bueno, incentivados los logros, ¿no? Lo que hablamos como si fueran los logros de un videojuego, pero es así, ¿no? Es decir, totalmente. eh, quien es bueno tiene que tener una recompensa, no puede ser que sean todos iguales, no sé. Total, correcto. Y un buen ¿Sabes qué pasa? profesor debe ser también valorado como un buen doctor, bueno, si las profesiones más prestigiosas a nivel social, todas son válidas, ¿no? Pero quiero decirte que un buen profesor es muy difícil, un buen formador. Y está teniendo un impacto brutal. ¿Cuánta gente forma un buen profesor, no? Debería ser de las profesiones más valoradas. Está generando educación, valores, aprendizaje. Bueno, es una pieza fundamental para el engranaje. Claramente yo pienso que la parte de la innovación debería nacer. Bueno, yo pienso que primero de todo en el mundo educativo únicamente tendrían que haber personas vocacionales. Y si no cubrimos con las vocacionales? ¿Crees que con cuánta gente hay vocacional y cuánta no? Es que ese es un problema también, ¿eh? Ya, pero es que es tan el tesoro que tenemos entre las manos, es tan Mm. rico que realmente es que tendrías que hasta pagar por ir a hacer eso. Porque, Y no, es también hay que verdad, y porque también hay es que que al defender, porque a final, veces muchas veces hablamos cuando hablamos de la juventud, de los problemas
España es un país de talento y de creatividad brutal, Evidentemente. que para lo pequeñito que es, no sé si por lo que sea, hay muchísimo talento. Entonces, y explotarlo y verlo crecer es una de las cosas apasionantes que a mí me apasionan, ¿no? El que fructifique todo eso, ¿no? Pero si tú no ves, por ejemplo, esa obligación grave que tienes tú para con esas personas y para con toda la sociedad en general, porque es el futuro del país, realmente cuando tú dices, bueno, pero entonces si yo no tengo vocación y he acabado en el mundo educativo, ¿qué debo hacer? Pues hacerle la vida fácil a los que tienes delante. Tú lo que no puedes hacer, como vino una vez un profesor que dijo, le dijo a los alumnos, muy fuerte, ¿eh? Le dijo, yo quería ser periodista y estoy aquí teniendo que aguantaros. Estaba quemado el hombre, estaba quemado. No, no, pero es que aparte lo que pasa es que son chicos jóvenes, son profesores jóvenes. Los profesores de jóvenes, a mí me preguntó un director, oye, Xavi, ¿qué te parecen las nuevas adquisiciones? Y yo digo, ¿quieres que te lo diga? Digo, que son más grises que los anteriores. O sea, en vez de atraer savia nueva, ¿no? De interés por hacer cosas innovadoras y tal, son todavía, están más apalancados que los antiguos. O sea, es alucinante. O sea, lo que tendría que ser una revolución, yo no digo que pase en todas partes, pero te puedo decir de mi caso, y es que es realmente gente gris, gris, te lo puedo decir, Plácido, gris. ¿Cómo puedes una persona gris trasladar a unos jóvenes que son vida, que Sí, están en o sea, tú ves que al final, y pasa, ¿eh? Al final los alumnos también se convierten en personas. ¿Y para qué tengo que venir al instituto? ¿Para qué tengo que hacer esto? Tal. ¿Por qué? Porque ese mismo manera de hacer del día a día de ese profesor realmente está sí. contaminando a Sí, esa, a porque esa hay, juventud, ¿no? hay unas generaciones, bueno, que cada generación previa, pues influencia sobre la anterior, porque al final nos fijamos, los de abajo y los de arriba, pero Mm. tenemos una responsabilidad también, ¿no? Es decir, a la hora de trabajar, de vivir, de dar ejemplo, ¿no? De tener valores, de transmitir valores. Y es como que se nos ha olvidado que cuando nos ponemos, incluso en estos programas, estamos haciendo eso lo mismo. Es decir, estamos transmitiendo unos ideales, unos valores, una divulgación, un esfuerzo, y eso cala en la gente porque, oye, estos vienen a hablar ahí de esto, están pensando, y eso es algo que debemos hacer, ¿no? Es como que ha habido una generación que se ha olvidado que la historia no se ha acabado, que es como que hubiera estado todo hecho, ¿no? Y el problema es que nos hemos dado cuenta no es que estuviera todo hecho, es que está todo por hacer. Y es como, con perdón de la expresión, cuando hago cosas así en inglés, la gente lo critica, what the fuck, ¿no? Eh, es como estamos como en shock, ¿no? Y claro, luego eso si lo transmitimos a los alumnos en plan quemado, ¿no? Estoy aguantándoos aquí porque estoy harto, llego a mi casa infeliz, luego vengo aquí, os tengo que aguantar. Claro, eso los jóvenes, y yo eso sí que lo he visto porque tengo sobrinos, bueno, de familia, en diferentes edades, están observando Total. y no podemos trasladarles toxicidad, porque ellos van con una dinámica de transformación y de progreso y de futuro, sean más capaces o no, son en el futuro, ¿no? Y no podemos intoxicarles con nuestro propio fracaso individual, sea, sea Claro, es razonable que o no, que puede, a lo mejor el hombre está súper justificado, que ha tenido un mal día y ha dicho, estoy hasta luego. Pero bueno. sí, pero yo también, por ejemplo, cogí una vez a un docente que dijo una barbaridad delante de unos chavales y yo le dije, lo que mismo te estás diciendo tú, digo, puedes estar de ellos hasta las narices, puedes coger y encerrarte y enviarlo, pegar un buen grito y tal, pero nunca delante de ellos manifiestes tu frustración. Parecía, Nunca. somos. Y al final me dijo, o sea, Xavi, pues disculpa tal, digo, más que nada porque lo que acabas de hacer, como uno de estos alumnos vaya a su casa y se lo diga a sus padres, te puedo asegurar que te puede caer el pelo, Ujú, ujú. ¿vale? Entonces, bueno, pues al final dices, hay que tener paciencia, no es un tema de paciencia, hay que, como yo decía a mis alumnos, yo se lo decía, ¿no? Y digo, es que os quiero,
Y Ellos, entonces bueno, ellos me decían, es que nosotros te tienen queremos a otra, ti, Xavi. tienen otra predisposición, evidentemente, ¿no? Bueno, tenemos, vamos a ir acabando. Bueno, una pregunta que, bueno, a ver, te la lanzo directamente de tu amigo, bueno, nuestro amigo Isma, que también lo tenemos en el Xtalk. Sí, ¿Dónde quedará el principio de cátedra en el nuevo sistema educativo? Siempre. Bueno, tenemos que decir, sí. evidentemente, que ha muerto la reina segunda, Isabel II. Eh, Ah, bueno, antes, bueno, al principio lo ha comentado Isma, yo lo miraba y no lo ponía, yo digo, pues se habrá equivocado, ¿no? Pero luego sí que, bueno, es una noticia importante de ujú. calado porque es una figura Totalmente, fue una gran personalidad, a nivel histórico, a niveles político, totalmente. ¿qué va a significar esto? Bueno, es una noticia importante. Pero bueno, eh, esta pregunta que nos lanza aquí Isma, eh, el principio de cátedra. Es que ¿Esto queda como quedará como anacrónico esto? mien- O... mientras que el principio de cátedra sirva para mejorar a tus alumnos, Ujú, adelante, ¿no? Que siga el principio de cátedra, pero utilizarlo esto como una... No, es que yo tengo libertad de cátedra, ¿no? Pues, hombre, evidentemente serías como un dictador, ¿no? No, no, es que se tiene que hacer. Al final, todo tiene que redundar en el bien de los alumnos, ¿no? O sea, me da igual. O sea, pues si tenemos que, hay... sí, tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo donde el ego es el rey y eso no puede ser, porque si no, no vamos a transformar la dirección correcta. Con lo No, cual, no, avanti con el principio de cátedra, pero es que al final todo tiene que estar supeditado, todo, incluso la persona, al bienestar y al desarrollo de estos magníficos jóvenes, porque yo es que mm, no veo a nadie que digas, no, es que este no sirve, todos sirven, todos, sí. Y además una de todos. las cosas que yo también como responsable de empresa de muchos años, es una de las cosas que yo creo que mayor satisfacción me ha dado es ver crecer talento. Buah, Hay gente que te sorprende, y a veces dices: "Uf, no confío mucho en esto", ¿no? Y verlos como es muy grato el dar así es. futuro y conocimiento, herramientas a la gente. Yo creo que es una de las cosas que mejor puedes hacer en la vida, ¿no? En este sentido, ¿no? Los profesores lo hacen, pero en las empresas también se hace, pero bueno, en la vida también, Ujú. evidentemente. Y yo creo que tenemos que tomar conciencia y ser generosos en este sentido. Y como bien dices tú, yo creo que aterrizar esto en la slide, que la pondremos, ¿no? La compartiremos para que lo tenga la Sí, comunidad, porque claro. sus slides están muy trabajadas, pero me ha gustado mucho porque yo es algo que sí que he echado de menos casi en toda la trayectoria de XHub, que muchas veces entramos en muy típico Spanish, es en rifirrafes de debate que a veces son vacíos, pero no porque no tengan interés o valor, sino porque necesitamos soluciones, necesitamos crear. Creo que Totalmente. si evaluamos por qué hemos llegado hasta aquí, yo creo que vamos a perder mucha energía. Yo creo que tenemos tanto por hacer y además que es tan apasionante lo que podemos llegar a Ahí hacer está, es apasionante. que... Y también lo que ha dicho Xavi, no tenemos un determinismo de que vaya a funcionar al 100% y que estemos haciendo lo correcto, por muy expertos que no... Hay pocos en esto porque todo esto es tan nuevo, pero necesitamos gente con valores humanos, con interés de que las cosas evolucionen, que haya impacto social, y que esto no sea politizado, por favor, porque es muy agotador en este país todo el tema de la politización de cualquier cosa, de que no se pueda debatir porque o estás en un lado o estás en el otro. Y bueno, Xavi, ya como resumen, algún titular, ¿qué te ha parecido? Ya son las 9:15, llevamos aquí de casi 2 horas. Ya ves, lo que decía al principio, que a mí estas oportunidades primero darle las gracias a todos los oyentes y también gracias a ti por hacerme partícipe de este rato, porque sinceramente yo disfruto como un niño pequeño y la pasión que yo creo bueno, me provoca mi oficio, ¿no? Aunque bueno, ahora estoy abandonando un poco la educación, pero me estoy dedicando a otras cosas, pero que realmente, ojalá me pusieran como ministro de Educación, porque ya te puedo asegurar Ujú. yo que la cosa cambiaría radicalmente en este país. Pero sí, hay que dar visibilidad a Xavi, la propuesta que ha hecho.
va a llegar mucha gente en directo, la verdad es que más a estas horas la gente suele estar cenando, pero luego en diferido y sobre todo en podcast nos escucha muchísima gente y va a generar debate, pero sí que una de las cosas que he percibido cuando lanzamos este tema es que sí que hay una conciencia de que tiene que haber un cambio y que este es un tema importante no, de los más importantes. Totalmente. Es el futuro de un Entonces, país, la educación. totalmente. Pues muchas gracias, Xavi. Nos volveremos Un seguro que placer. a encontrar y a hacer cosas juntos porque ha sido un placer. Un abrazo. Igualmente. Igualmente. Saludo. Gracias.